La guerra secreta. Hardy Amis. Operación Radwig. Edwin Hardy Amis, icono de la moda británica, celebrado diseñador de moda, amigo de la reina, un nombre famoso en Savile Row, pero en su juventud, durante el periodo de la guerra, fue uno de los maestros del espionaje más singulares de Gran Bretaña. Él siempre lo negó. Pero ahora podemos revelar, por primera vez, la verdad sobre su papel como autor intelectual de una implacable campaña de asesinatos. Trabajó para el Ejecutivo de Operaciones Especiales, el SOE, el ejército secreto de Winston Churchill. Amis envió agentes a la Bélgica ocupada y participó en un peligroso juego contra un enemigo brutal. Trabajó con la resistencia para eliminar todo aquello que se interpusiese en el camino a la libertad, incluidos algunos de los más temidos agentes alemanes. Cuando nos daban los nombres de los informadores alemanes más peligrosos, nuestra misión era eliminarlos. Solo necesitas un buen disparo, un disparo bien colocado. Ahora podemos abrir los archivos oficiales y mostrar por primera vez el papel que jugó este singular soldado y hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. Hardy Amis nació en 1909 en Maida Vale, Londres. Su padre era funcionario público y su madre vendedora en una empresa de confección. Hardy trabajó en varias casas de moda y en la década de los 30 dirigió una fábrica textil en Alemania. Und nun ein Wahnsinniger oder ein bewusster Lügner kann denken, Sieg heil! Allí fue testigo del ascenso del nazismo. Pero la política no interesaba a este extravagante diseñador. Amis disfrutaba de la vida. Su carrera empezaba a despegar. En 1934 era ya director de diseño en la firma de moda La Sass y se relacionaba con estrellas de Hollywood como Ginger Rogers. La única cosa que podía desbaratarlo todo era su vida privada. Hardy Amis era gay, algo ilegal en aquella época. Pero la guerra lo cambió todo. En 1940, Hardy Amis fue llamado para realizar el entrenamiento como oficial. Este hombre tan ajeno a lo militar se encontró enfundado en un uniforme, aunque hecho a medida. Pronto estaba sirviendo como capitán en el cuerpo de inteligencia. Su fluido francés, su impecable alemán y su habilidad para los negocios hacían de él un eficiente organizador. Sus cualidades llamaron rápidamente la atención de una oscura organización que utilizaba el nombre aparentemente banal de MO1-SP. Pero era una tapadera. Sus auténticas siglas eran SOE, o Ejecutivo de Operaciones Especiales. Su misión, romper todas las reglas de la guerra. Churchill les dio la orden de incendiar Europa.
utilizando tácticas de guerrilla, sabotaje y propaganda. El SOE creó también redes de resistencia en toda la Europa ocupada. Empleó espías, saboteadores y asesinos entrenados. Sus miembros aprendieron a matar con sus propias manos, a lanzarse en paracaídas sobre el territorio enemigo, a operar radios y a colocar explosivos. No reclutaban gente de la forma convencional. Escogían lingüistas, patriotas, gente que, expresándolo con el lenguaje actual, pensaba fuera de lo establecido. En aquella primera etapa de la guerra, muchísima gente pensaba según lo establecido. Amis era un auténtico librepensador, así que el SOE lo llamó. Su expediente muestra que fue un recluta ejemplar. Este oficial ha cumplido muy bien con su cometido. Es mucho más duro física y mentalmente de lo que su afectado aspecto podría sugerir. En noviembre de 1941 es enviado a Londres para trabajar en la sección T del SOE. La sección T era la encargada de Bélgica. Su trabajo era golpear al enemigo en este país ocupado. Amis se encontró enseguida planeando misiones para Bélgica. También supervisaba el reclutamiento y formación de agentes de la sección T. Pero su lado extravagante y encantador siempre salía a relucir. Bajo esta lista de nombres en clave, Amis escribió: ¡qué reparto tan maravilloso! ¿Puedo hacer el vestuario? Bromas aparte, Amis estaba involucrado en un peligroso juego. Planificó al detalle el lanzamiento en paracaídas de oleadas de agentes belgas y de operadores de radio. Entre julio de 1941 y octubre del 42, 45 agentes, muchos de ellos seleccionados por él, entraron en Bélgica. Su misión era establecer contacto con hombres como Marcel Frankson, un joven belga decidido a devolver a Alemania golpe por golpe. Nosotros sentíamos que teníamos que hacer algo contra los alemanes. Por un lado, había que demostrar a los ocupantes que no considerábamos su victoria como algo definitivo. Y por otro lado, debíamos apoyar moralmente a la población belga. Para Marcel Frankson, enfrentarse a un adversario implacable y bien armado representaba una ardua tarea, así que recibió con los brazos abiertos la ayuda del SOE. Tan pronto establecías contacto con el SOE a través de sus agentes, sabías cómo debías llevar a cabo los sabotajes. En ese sentido era muy positivo. Pero Amis pronto se vio envuelto en problemas. La sección T estaba encontrando dificultades para contactar con hombres como Marcel Frankson. Y sufrió varios golpes fuertes durante 1941 y 1942. A pesar de haber enviado más de 40 hombres a Bélgica, la misión estaba fracasando. En Bélgica, Amis se enfrentaba a un formidable enemigo. Los alemanes controlaban la situación gracias a su bien organizado sistema de contraespionaje.
Su especialidad era la captura de espías del SOE y la ruptura de sus redes de resistencia. Los alemanes poseían dos servicios principales que trabajaban de forma activa contra las redes. El Abwehr luchaba contra la inteligencia aliada y luego estaba el Geheimfeldpolizei, que actuaba directamente contra las redes para proteger al ejército alemán de los espías y también de los sabotajes. Estas unidades eran especialmente hábiles a la hora de captar las emisiones de radio del SOE, cuyas señales eran fácilmente rastreadas e interceptadas. Unidades especiales de la policía secreta se mantenían a la escucha para detectar a los operadores. Cada vez que encendían y utilizaban la radio, podían ser detectados por el Funkabwehr. Esta era la sección del Abwehr especializada en la detección de las radios clandestinas. Los primeros operadores de radio fueron detenidos de inmediato por el Funkabwehr. Los alemanes encerraron aquí a muchos de aquellos agentes y operadores de radio en la célebre prisión de Saint-Gilles, en el centro de Bruselas. Los nombres en clave de los agentes capturados llenan la lista de primeros fracasos de la sección T y de Hardy Amis. Agente Intersección, capturado en marzo de 1942. Terrier, capturado en abril de 1942. Pasamontañas, capturado en mayo de 1942. En ocasiones, los alemanes hacían algo todavía más siniestro: convertir a su causa a algunos de los agentes capturados. Sus aparatos de radio eran utilizados para contactar con Londres y enviar desinformación. Un agente en particular se hizo famoso en la sección T. Armand Campion trabajó para los alemanes desde principios de 1942. Engañó a la sección T durante meses. Solicitaba por radio a Londres más armas, dinero y agentes, que terminaban enviándose directamente a una trampa. Imaginaos un parlamento así. Bélgica estaba llena de simpatizantes fascistas. ¿Y por qué se sienten mal los trabajadores? Voluntarios dispuestos a perseguir a espías o a miembros de la resistencia. Y a menudo tenían un incentivo añadido: dinero. Era gente que hacía aquello por dinero. Cuando denunciaban a un fugitivo, recibían 500 francos. Cuando denunciaban a un miembro de la resistencia, podían recibir 1.000, 2.000 o 5.000 francos, según la importancia del denunciado. Y si denunciaban a un maquis, a un miembro de la guerrilla, entonces podían cobrar decenas de miles de francos. Los informadores a sueldo causaron estragos. Un simpatizante nazi y agente activo en la nómina de Alemania se hizo tristemente célebre: Prosper de Sitta. Alias el hombre al que le falta un dedo. De Sitta era el agente belga número 1 del Abwehr. Había servido en la Fuerza Aérea Canadiense en 1919 y fue acusado de violación, malversación de fondos e incluso estuvo en una cárcel belga. Era un personaje abominable. Tras la invasión de Bélgica, trabajó para los alemanes, haciéndose pasar por un aviador aliado. Se infiltró en las líneas de fuga de la resistencia que sacaban clandestinamente de Bélgica a tripulantes de aviones derribados.
y hacía muy bien su trabajo. Aquel hombre tenía una extraordinaria capacidad para inspirar confianza y para presentarse a sí mismo como un auténtico miembro de la resistencia. Alguna gente dice que, gracias al trabajo de Prosper de Zieta y sus colaboradores, los alemanes detuvieron a unos 1000 miembros de la resistencia. El pequeño grupo de Marcel Frankson se encontraría con de Zieta y pagaría un alto precio. Nos encontramos con Prosper de Zieta 2 veces en Bruselas. De Zieta se infiltró en una línea de fuga que el grupo de Marcel utilizaba con frecuencia. Aquella línea había entrado en contacto con un tal capitán Jackson, que era de Zieta. Y aquella línea, los miembros de aquel grupo, fueron detenidos. Y nuestro agente fue detenido también. Pero en junio de 1943 los amigos de Marcel Frankson volvieron a cruzarse con de Zieta. Esta casa de la Rue Jan van Volsem, en Ixelles, albergaba otra célula de la resistencia del grupo de Frankson. Dirigida por Marcel de Monceau, planeaba el asesinato de Léon Degrelle, el líder fascista belga. Pero los alemanes fueron alertados por de Zieta. Los hombres se defendieron y aquello se convirtió en un infierno. El equipo que estaba en la casa lanzó 2 granadas y mató a varios alemanes. La batalla duró horas. Finalmente los alemanes tomaron el refugio y capturaron a la mayoría de sus ocupantes. Todos fueron ejecutados, incluido Marcel de Monceau, a quien capturaron un mes después. En aquella ocasión, de Zieta fue responsable de la muerte de 6 o 7 personas. En Londres, Amis y sus colegas estaban desesperados. Los alemanes estaban ganando. 32 agentes del SOE habían sido capturados. Una y otra vez, de Zieta había obstaculizado los planes de Amis. Primero frustró una elaborada misión propagandística. Un agente del SOE estableció un servicio para enviar a Londres copias de periódicos belgas utilizando palomas mensajeras. De Zieta desmanteló la red. Luego desbarató una operación en la que 2 agentes del SOE pretendían robar un caza nocturno Bf-110 de un campo de aviación nazi. De Zieta se había convertido en una cuestión personal. Amis quería su cabeza. Desesperados por encontrar algo que cambiase el rumbo de los acontecimientos, en el SOE se pusieron manos a la obra. Planearon una oleada de asesinatos en toda la Europa continental, incluyendo Bélgica. En junio de 1943, en una reunión de alto nivel, el Comité de Planificación del SOE trazó la operación y estableció el 1 de octubre como fecha de inicio. Acta de la reunión. Campaña de ejecuciones. El Consejo sometió a consideración un documento recomendando una campaña contra oficiales de las SS y la Gestapo. La propuesta fue aceptada, pero debería limitarse en su mayor parte a funcionarios civiles y no a soldados.
Las noticias sobre la campaña de asesinato se propagaron por todos los departamentos del SOE. Era la oportunidad de Amis de cazar a De Sitter. Su objetivo eran los colaboradores y simpatizantes que ayudaban a los nazis. La operación, denominada Rat Week, estaba lista para ponerse en práctica. Todas las secciones del país fueron alentadas a identificar futuros blancos de asesinato. Pero Amis debía conseguir primero que la operación fuera aprobada por el gobierno belga en el exilio de Hubert Pierlot. El gobierno de Pierlot estaba formado por políticos huidos de su patria en el caos de 1940. Un auténtico hervidero de luchas internas. Cada uno tenía su propia agenda. Los belgas tenían dos agencias de inteligencia con base en Londres, la Sûreté, el Servicio de Inteligencia Civil, y su rival militar, la Deuxième Section. El resultado era una total confusión. Nada podía hacerse en Bélgica sin el visto bueno de estos dos grupos tan diferentes. Así que Amis puso en marcha su encanto y se lanzó a la misión. Las cartas iban y venían entre su departamento y el gobierno belga a través de su representante, Yves Flor. Era evidente que aquel extravagante diseñador de moda se había transformado en un implacable maestro del espionaje. Agosto de 1943. Enviar copia a Yves Flor. Se propone llevar a cabo la operación Rat Week en todos los países ocupados, donde un cierto número de colaboracionistas debe desaparecer. ¿Podrían elaborar una lista de posibles candidatos? Atentamente, Mayor H. Amis. Ante la dilación de los belgas, un Amis cada vez más impaciente comienza a presionar para obtener una respuesta. ¿Debo entender que sus autoridades rechazan la participación de nuestros hombres? El asunto es de la máxima urgencia. Todos los gobiernos del resto de Europa habían dado su aprobación para los asesinatos. Amis estaba bajo presión. Londres, 1943. La presión iba a aumentar. En agosto, Amis es ascendido a jefe en funciones de la sección D. En su nuevo puesto, la carga que pesaba sobre él para conseguir la complicidad de los belgas aumenta todavía más. La Rat Week en Bélgica depende de él. Al mismo tiempo, un nombre familiar aparece en la correspondencia del SOE, en una carta del MI5. La tensión aumenta todavía más. La carta mostraba que el MI5 necesita también a Amis para liquidar a De Sitter. ¿Tendría la amabilidad de consultar mi carta del 19 de agosto de 1943 en referencia al ciudadano belga Prosper De Sitter? Me interesaría mucho saber en qué situación se encuentra el asunto y si su propuesta Operación Rat Week se ha puesto en práctica. Entonces llega una noticia completamente inesperada del gobierno belga en el exilio. Su contacto belga le comunica su negativa a autorizar la Operación Rat Week y el asesinato de colaboradores o traidores, incluyendo a De Sitter. Mis superiores no consideran aconsejable de momento tomar medidas especiales contra los belgas que colaboran con el enemigo. Ello entrañaría demasiadas dificultades. Con dificultades se referían a la toma de represalias.
Los alemanes tenían la reputación de asesinar a civiles en cualquier punto de Europa donde se produjeran sabotajes o actos de espionaje. Su reacción era aún más virulenta si uno de sus soldados o agentes era asesinado. El gobierno belga en el exilio temía un baño de sangre y no quiso apoyar las operaciones. Se aferraba a la idea del proceso judicial. Se han elaborado listas de traidores con el objetivo de aplicarles una justa sentencia después de la guerra. A finales de octubre el plazo oficial señalado había pasado y Eimis parecía derrotado. Las autoridades belgas no nos autorizan a poner en práctica Radwijk, como estaba previsto inicialmente. De Sitta y otros como él parecían estar a salvo. Todo indicaba que la historia de Radwijk había tocado a su fin. En apariencia había sido un fracaso. Pero Hardy Eimis no parecía dispuesto a permitir que los belgas frustraran su plan. Y recurrió a su mejor agente, Andre J. Wendelen. Wendelen era una estrella de la sección T que se había ofrecido voluntario para regresar a Bélgica, donde participaba en una misión junto a otro agente, P. Liedekerk. Su misión era establecer vínculos con los grupos de resistencia belgas. Armería. Eimis planeaba enviar a Wendelen un arma secreta del SOE, especialmente diseñada para el asesinato y asignada específicamente a la operación Radwijk. Era conocida como la Welrod. Diseñada para eliminar a enemigos del Estado o a cualquiera que representara una molestia para el SOE, era conocida afectuosamente como la bomba de bicicleta o pistola asesina. Su construcción hacía de ella un arma imposible de rastrear. La Welrod es lo que se denomina un arma estéril. No llevaba número de serie ni ninguna marca para identificarla. Nada que indicase quién la había fabricado. El Museo Real del Ejército belga posee una de estas armas, donada hace 20 años por antiguos miembros de la resistencia belga. Sin lugar a dudas, esta célebre arma. Paul Dubrunfo, el conservador de armas, nos muestra lo útil que era para matar. Para cargar la pistola Welrod, utilizamos el mismo procedimiento que con una pistola automática normal. Se introducen de 1 a 7 balas en el cargador y luego este se coloca en su lugar. Como podemos observar, el cargador es al mismo tiempo la empuñadura de la pistola. Para introducir un cartucho en la recámara y ponerla en posición de disparo, se empuja el percutor hacia adelante y luego se gira el extremo del percutor hasta cerrarlo del todo. Se empuña la pistola, asegurándose de que el seguro situado en la empuñadura está bien presionado hacia adelante, y se aprieta el gatillo así. Su diseño hacía de ella el arma perfecta para una ejecución discreta y silenciosa. El principal objetivo era matar en silencio. Dentro del cilindro que aloja la recámara, hay un número bastante importante de arandelas como esta. Entre las arandelas de metal hay colocadas unas arandelas de goma. Cuando la bala pasa a través de los orificios que existen en el centro de las arandelas, el sonido de la explosión no puede avanzar más rápido que el propio proyectil,
y queda atrapado en el interior de estas cámaras. Ese es el objetivo de este silenciador: retrasar el sonido que sale de las cámaras que posee este cilindro. La elección del calibre de la Welrod fue una decisión de diseño deliberada. El calibre 7.65 Browning tiene una velocidad teórica de salida de unos 275 metros por segundo. Disparado en un artefacto como la pistola Welrod, el resultado es un proyectil subsónico. Este es un aspecto muy importante en una pistola silenciosa, cuyo objetivo es matar gente sin hacer demasiado ruido. Lo único que se oye es el sonido del percutor y el impacto de la bala al chocar contra algo o contra alguien. En noviembre de 1943, Amis estaba preparado para enviar las Welrods. La misión se llamó Tybalt 2. Su plan recibió el apoyo de su jefe de operaciones. Es preferible enviar las 5 Welrods y que hagan con ellas lo que puedan. Un mensaje escrito a mano en el dorso de la nota no deja lugar a dudas sobre el objetivo de la misión. Tybalt, las pistolas están destinadas a la eliminación de vuestros enemigos. Avisadnos tan pronto obtengáis resultados. Las Welrods llegaron a Bélgica, pero nadie sabe con certeza si se utilizaron para asesinar a colaboracionistas. Casi todos los archivos policiales fueron destruidos durante los últimos meses del conflicto. Lo que sí está claro es que entre 1943 y 44 se produjeron numerosos asesinatos y que Marcel Frankson estuvo implicado en todos ellos. Su pequeño grupo de saboteadores acabó trabajando junto al Frente de la Independencia, un grupo de partisanos de inspiración comunista. Realizaban operaciones de sabotaje, ejecutaban a colaboracionistas, eran muy buenos saboteadores y eran muy activos. El trabajo de Marcel consistía en matar a cualquiera que trabajara contra el grupo. Cuando nos daban el nombre de informadores que trabajaban para los alemanes y eran peligrosos, nuestro cometido era eliminarlos. En Londres, Amis trataba de impresionar a sus superiores. Explicó que grupos como el Frente de la Independencia habían estado muy activos. Un informe menciona cómo un colaborador de los nazis fue arrestado, interrogado y eliminado mediante un disparo en la nuca. Radwijk seguía su curso y pronto llegaron alentadoras noticias de Bélgica. La violencia y la venganza se habían extendido. Simpatizantes nazis, activistas pronazis y políticos habían sido asesinados. Todo constaba en una lista. Amis enumeró los resultados bajo el epígrafe Radwijk. Todo un éxito para este diseñador espía. Pero incluso con la operación concluida oficialmente, los asesinatos continuaron. En 1944 el grupo de Marcel Frankson siguió ejecutando a todos los colaboracionistas que pudo encontrar.
Una patrulla de vigilancia detuvo a un sujeto con aire sospechoso. Llevaba en el dedo un curioso anillo. Al fijarnos más de cerca, vimos que había olvidado quitarse su anillo de las Waffen-SS. Aquel tipo había estado en Rusia. Huelga decir que pocas horas más tarde estaba muerto. Nunca matamos a aquellos que se limitaban a hacer propaganda alemana. Solamente matamos a aquellos que trabajaban directamente para la policía enemiga. Y eliminamos a 33. Incluso ahora, décadas después, Marcel Frankson no siente remordimiento alguno. Cuando sabes cómo trataba la policía alemana a los resistentes, cómo los torturaba y se ensañaba con ellos, no tienes piedad con aquellos que denuncian a tus compatriotas y los entregan al enemigo. No teníamos ningún reparo a la hora de eliminarlos. Todo lo contrario. Pero había alguien que hasta ahora había conseguido eludir los asesinatos. De Sita. François Matot, un nuevo agente del SOE, lo tenía en su punto de mira. Matot fue enviado a Bélgica a principios de 1944 para establecer contacto con el grupo de Marcel Frankson y coordinar sus actividades. Matot portaba dos armas. Podían escoger el arma que debían llevar consigo. Tenían libertad de elección. Mi padre eligió una automática del calibre 380 porque era pequeña y fácil de ocultar, y una Welrod. La Welrod se usaba para asesinar. No era un arma de combate, era un arma destinada a la eliminación. Bruselas, 1944. Una noche, Matot decidió actuar contra De Sita. Se sabía que De Sita frecuentaba asiduamente una sala de fiestas en el centro de Bruselas. Así que decidieron actuar. Los hombres del SOE vigilaron el lugar durante horas, pero De Sita nunca se presentó. Al parecer había salido indemne de sus crímenes una vez más. Pese a este revés, entre 1943 y 1944, Amis y sus hombres consiguieron cambiar el panorama de la guerra en Bélgica. Habían dejado atrás sus primeros fracasos. En noviembre de 1943, las furgonetas de reparto de la prensa de Bruselas distribuyeron la edición matutina de Le Soir. Pero la resistencia había sustituido la edición patrocinada por los nazis por una versión propia con artículos que los ridiculizaban. Fue un magnífico éxito propagandístico. Los actos de sabotaje y los ataques armados iban en aumento. Marcel Frankson estaba en el centro de todos ellos. Realizamos 15 ataques sorpresa o emboscadas contra convoyes alemanes. Colocas 2 o 3 cargas llenas de metralla, unidas por un cable, bien escondidas junto al borde de la carretera. A 100 metros de distancia tienes el detonador y cuando ves pasar el convoy, haces explotar las cargas e inutilizas 3 o 4 camiones.
Luego abres fuego con la ametralladora. La resistencia hizo volar suministros de combustible, locomotoras y barcazas. También hicieron estallar fábricas y cortaron líneas de comunicación. El Grupo G era especialmente activo. Su mayor logro fue el sabotaje de la red de suministro eléctrico de alta tensión que abastecía a todo el país. Con la ayuda del SOE, la resistencia estaba consiguiendo dar la vuelta a la situación. Amis tendría una destacada participación en lo que fue una de las acciones militares de mayor éxito del SOE y una operación magistral de la sección T. La operación Overlord era el plan de los aliados para la invasión de Europa. En el verano de 1944 era evidente incluso para los alemanes que la invasión estaba a punto de comenzar. Pero el mando supremo aliado necesitaba que la resistencia intensificara sus operaciones de acoso y sabotaje tras las líneas enemigas. En los días previos al día D, esta pasó a la acción. Las operaciones de sabotaje se intensificaron y la Fuerza Aérea estadounidense se unió a la RAF para lanzar más y más armas a los agentes del SOE. La sección T de Amis se involucró al máximo. Centenares de cajas con armas fueron lanzadas sobre territorio belga. Y pronto su implicación sería aún más profunda. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. Fue la mayor operación anfibia jamás emprendida. En las semanas que siguieron al día D, los aliados se adentraron en suelo francés. Pero en un momento dado su avance se ralentizó. El sistema de abastecimiento se mostraba insuficiente. Necesitaban con urgencia puertos de aguas profundas. Al final de la guerra, el objetivo de los alemanes mientras se retiraban era destruir todo lo que pudiera resultar útil a los aliados. Ello incluía puertos y vías férreas. En Francia, tras el desembarco de Normandía, los alemanes habían dejado inutilizable el equipamiento de todos los puertos. Los aliados, ahora vulnerables, necesitaban capturar el último puerto de envergadura que quedaba intacto, Amberes. Amberes era un puerto clave. Si los aliados conseguían capturar Amberes con las grúas y la infraestructura en buen estado, podrían reforzar las tropas en el noroeste de Europa. La misión de Amis y sus agentes era proteger Amberes. La sección T estaba en el centro de una operación llamada Counter Scorch, que implicaba el uso de grupos de la resistencia bajo el control del SOE para evitar la destrucción de este objetivo estratégico. Amis envió a 2 operadores de telegrafía sin hilos. Estos ayudaron a los equipos de la resistencia, especialmente del Grupo G, a defender el puerto. Su labor garantizó a aquellos hombres un suministro constante de armas, municiones e instrucciones detalladas. A primeros de septiembre de 1944, todos los intentos alemanes por destruir las grúas o los muelles fueron enérgicamente rechazados.
Los aliados conservaron el puerto de Amberes. Constituyó un enorme éxito. La toma de Amberes fue algo sorprendente. Todo el sistema de canales y muelles del puerto fue a parar a manos aliadas casi intacto. Damos la bienvenida a los libertadores. La salvación del puerto de Amberes garantizó el suministro a los ejércitos aliados. Bélgica fue liberada en apenas una semana. Entonces llegó la hora del resarcimiento. En concierto con Amis, las fuerzas de la resistencia supervisaron la entrega de los traidores. Y corrió la voz para dar caza al hombre más buscado, Prosper de Sita. El antiguo enemigo de Amis fue localizado, encarcelado y luego ejecutado en Bruselas, 4 años después. Todo un triunfo para Amis y la resistencia belga. Eisenhower elogió su trabajo en una carta abierta. Pueden sentirse justamente orgullosos de que su abnegado heroísmo contribuyera en tan gran medida a la liberación de su amada patria. Amis fue enviado a Bruselas y ascendido a teniente coronel. Durante 6 meses dirigió una misión diseñada para desmantelar las redes de la resistencia que él mismo había ayudado a crear. Un momento personal de gloria para el modisto de Maida Vale. Después de la guerra, Hardy Amis regresó al glamuroso mundo de la moda. Con la colaboración de un rico inversor fundó la marca que lleva su nombre. Creó innumerables diseños para la reina Isabel II de Inglaterra y se convirtió en su modisto de alta costura. Todos sus recuerdos de su papel en Radwig o de los éxitos y fracasos de la sección T parecen haber quedado en el olvido. Raras veces reconoce su papel en el SOE o los detalles de sus misiones en Bélgica. Si alguien le pregunta sobre la operación Radwig, se limita a responder: "Lo siento, amigo, no sé nada al respecto". Hardy Amis fue nombrado caballero en 1989 y solo a partir de su muerte comenzó a vislumbrarse una parte de la verdad acerca de su sorprendente pasado como espía.